Los trabajadores sin memoria no tienen pasado, no tienen presente y tampoco van a tener futuro. Por eso nuestra organización sindical siempre tiene esa virtud de mantener en la conciencia de cada laburante el sector al cual pertenecemos, a la clase a la cual pertenecemos, a los trabajadores. Uno de los artículos de nuestro estatuto fundacional es defender la empresa estatal. Somos uno de los pocos sindicatos del país que lo hemos logrado. No es el único estatuto nuestro que lo establece. También de empresas de energía, de agua y energía, de Ceiba y demás, también lo dice su estatuto. Sin embargo, ellos no lo pudieron lograr, esto de mantener las empresas en órbita estatal. La intención de rescatar la bellísima historia de este pequeño sindicato que creo que cuando estuvo más empleado llegó a cerca de un poquito más de 1000, ¿no? Y cómo cuando hay un dirigente o una dirigencia esclarecida, lo que se puede hacer, ¿no? El Sindicato de Luz y Fuerza nació en años en que el despertar del movimiento obrero organizado hacía sus primeras armas. Atrás habían quedado los años de las organizaciones anarquistas de principios de siglo. Lo que se avecinaba tendría que ver con la identidad de los trabajadores, con el naciente movimiento peronista y con el por entonces Coronel Perón, su más importante líder. Es así que esos primeros 10 años, desde 1944 a 1955, fueron los que cimentaron un sindicalismo fuerte que después se reflejaría en largas luchas en los años venideros. En el año 1946, el gobierno de la provincia da a conocer un decreto de caducidad de las licencias que estas empresas extranjeras tenían, pasándolas a la órbita de la administración provincial. Ya con la empresa en manos del Estado y con una política nacional totalmente favorable para los trabajadores, se avanza en establecer derechos a través de un estatuto de los empleados de la empresa, es decir, un convenio colectivo de trabajo. En el año 1953 se crea la Empresa Provincial de Energía y simultáneamente nace el órgano de difusión del sindicato, Electrum, bajo el impulso de Agustín Tosco, cuando estaba en el cargo de secretario general Cristóbal Sierra. Electrum se publicó cuando el gremio estaba en su funcionamiento normal, es decir, cuando democráticamente elegíamos sus autoridades y también cuando estaba intervenido. En todos los momentos hubo una dirección sindical en la resistencia, pues nunca bajaron los brazos. Entonces cuando intervenían en el gremio y los echaban, los compañeros de alguna manera editaban con los recursos que tenían, con colectas que hacían, publicaban de una manera muy humilde, por decirlo así, en papel barato y mimeógrafo de lo que podían hacer, y con eso llevaban adelante la actividad gremial y mantenían informados a los compañeros, que es la base fundamental del funcionamiento del gremio, ¿no? En septiembre del 55 la oligarquía golpea brutalmente al pueblo argentino, derrocando al gobierno constitucional del general Perón. Las masas obreras se lanzan a la calle a participar de la resistencia al golpe y comienza el papel fundamental
del rol del sindicato de Luz y Fuerza en la lucha y del dirigente Agustín Tosco participando en la constitución de las 62 organizaciones. Durante el periodo 55-66 hubo una fuerte presencia de Tosco en el gremio y tuvo una respetuosa vinculación con el por entonces presidente de la Nación, el doctor Ilia. La Electrum, en todo este periodo, sirvió como un importante nexo de unidad de los trabajadores de Luz y Fuerza. Bueno, viene la otra bisagra que fue el Cordobazo. Si bien el Cordobazo no fue la única revuelta que hubo en esas épocas, tuvo el Rosariazo, tuvo donde hubo un muerto, o no sé si más, y otros movimientos más. Pero la novedad aquí en Córdoba creo que fue que se plegó toda la población. El golpe de Onganía terminó con el gobierno del doctor Ilia y con esta acción comenzó uno de los periodos más tristes de nuestra historia. Fue como una antesala de lo que vendría en 1976. Allí, el rol del dirigente Agustín Tosco se agigantó, participando en todas las luchas y siendo protagonista fundamental del Cordobazo el 29 de mayo de 1969. ¿Cómo hacía Agustín? Agustín iba a un sector de trabajo, posiblemente el mío, y decía, compañero, necesito 2 compañeros para la conducción del gremio. Y se iba. Y eso le elegían los compañeros ahí, en el lugar de trabajo. No me interesaba si era comunista, peronista, radical o político. Y bueno, me propusieron y integré el consejo directivo como subsecretario administrativo, ¿sabes? Y ahí viví directamente esa honestidad del gringo, ¿no? Y la exigencia de la buena administración, ¿no? En febrero de 1974, con el Navarrazo, todo cambia. Se inició en esos tiempos una etapa de crímenes que se constituyeron en una práctica cotidiana del terrorismo de Estado. Las bandas de la Cabane asaltaron el sindicato, lo intervinieron e inician una persecución de nuestros dirigentes. Agustín Tosco pasa a la clandestinidad ante la amenaza de muerte. No se me olvida la imagen de cuando entra la policía y detiene a todos los compañeros. Y tengo hasta fotos de los compañeros que estaban en el sindicato, empleados y compañeros de la conducción, tirados en el suelo, en la calle del sindicato, en la calle de Anfune, tirados en el suelo y allanando, entrando con fuerza las policías, rompiendo puertas que estaban con llave, perdimos nosotros mucho material del archivo en ese allanamiento que no lo recuperamos más. Después de la muerte de Tosco, siguieron los compañeros resistiendo igual. Incluso estando en la clandestinidad Tosco, en esos 8 meses previos a su muerte, él seguía a través de compañeros con los que se contactaba permanentemente. Él continuaba liderando todas las acciones gremiales que se hacían aquí. Nosotros, los militantes, ya hacíamos una hora de guardia a la parte del cajón de Tosco. Lo peor fue cuando se salió de allá y se lo llevó al cementerio. Una balacera, un
desastre. Algunos nos escapamos y nos fuimos porque era muy peligroso quedarse, era tremendo. El 5 de noviembre de 1975 fallecía Agustín Tosco. A su desaparición física, que colmó de obreros, estudiantes y hombres y mujeres del pueblo el velorio de redes cordobesas y la posterior represión en el cementerio de San Jerónimo, signó el final de un sindicalismo comprometido con la lucha de los trabajadores. La cruel clandestinidad a la cual lo sometió el decreto del golpista Lacabane lo llevó a la muerte de una forma muy triste, pero con el aprecio de miles de argentinos. Pero el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, más allá de sus dirigentes más encumbrados, siguió siendo el más importante referente de las luchas en nuestro país. Pasó la dictadura, miles de argentinos fueron muertos y otros desaparecidos, y otros miles detenidos. Pero el gremio siguió su derrotero. Años después, vendrían las luchas contra la privatización de la empresa provincial de energía, a donde dirigentes de la talla enorme de Lorenzo Racero fueron fundamentales. Se logra la restitución del sindicato y se convoca a elecciones, siendo ganadora la lista celeste que asume en noviembre de 1984. Posteriormente, el convenio colectivo de trabajo fue recuperado en 1986. Ya en 1987 asumió la conducción Felipe Alberti con la lista azul y blanca. Fueron los primeros que tuvieron que hacer frente a la privatización periférica. En el año 1989 retorna Sisto Ceballos como secretario general, quien enfrentó los primeros pasos privatistas del gobierno de Angelós. Posteriormente, fue Lorenzo Racero quien derrotó durante su conducción el proyecto privatista de Sociedad Anónima. Nos tocó vivir a nosotros, a partir del retorno de la democracia, nuestra organización sindical empieza a pelear permanentemente para sostener el EPEC dentro del orden del Estado provincial. Ya sea con una transformación de la EPEC en un sector concesionado, que en esa época el primer problema grande que tuvimos cuando se quiere privatizar la suroeste, la central Bazán, nuestro gremio, yo estaba ya como subsecretario gremial, nuestro gremio toma una decisión de oponerse, porque era la segmentación de la integridad de la empresa. Por eso planteamos nosotros la defensa de una empresa estatal integrada. Si vos permitías que la generación en ese entonces se concesionara, que entraran capitales privados, de alguna manera te empezaban a segmentar la actividad completa que tiene EPEC. Y se repite de nuevamente la historia. Se arma lo que fue la famosa SAPEN. Estamos en un gobierno también de color radical, pero ya con Mestre de gobernador. Se plantea una transformación de EPEC en su conjunto como sociedad anónima. Y la visión o la virtud que tuvo Lorenzo Racero en ese momento es ponerse al lado de la gente. Se va al secretario gremial y al poco tiempo la propia asamblea define que los candidatos a secretarios generales que habían participado en estas 5 listas que te hacían mención, armaron una comisión de apoyo al secretario general y al consejo directivo que se había quedado, salvo en este caso el secretario gremial que se le había exigido las reales. Por la forma de ser de Lorenzo nos permitía que cada uno de nosotros trabajáramos sobre un eje común, que era el eje que definía la asamblea, que era
oponernos a un proyecto de sociedad anónima, pero con un proyecto propio, porque vuelve a aparecer lo que te decía anteriormente, no era una razón ni técnica ni económica, era una decisión política de la transformación de EPEC. Pero lo más difícil, como te decía, fue la pelea con el gobierno de la SOT. Porque la SOT vino por todo. No vino por un sectorcito, vino por la privatización de la empresa provincial de energía. Y ahí tuvimos una estrategia donde todo el gremio es responsable de haber mantenido a la empresa provincial de energía en manos de esta. Y también todos los corredores. Yo le decía a Juan, le digo, mira negro, yo me voy a quedar en la gremia porque la etapa que viene ahora es mucho más difícil. Al haber volteado la privatización, la etapa que se viene ahora es la de la reconstrucción de EPEC. Y yo te digo hoy, muy orgulloso y responsable de lo que te digo, modificamos toda y cada una de las estructuras de plantel de la empresa provincial de energía. En muchos casos estamos por la tercera modificación. Y eso significa que estuvimos a la altura de las circunstancias, que le peleamos el futuro a cada uno de los puestos de trabajo que tenemos, el sostenimiento en el tiempo, y con mucho orgullo podemos decir, tenemos los mejores sueldos. A nadie se le ocurre desafiar esa forma de hacer sindicalismo, porque sabe que el gremio no lo tolera. El gremio está compenetrado en que acá se tiene que privilegiar, si es que hay que privilegiar algo, los intereses del conjunto, no de un partido político. Esta conducción gremial, en la cual encabeza Gabriel Suárez y yo, vamos a estar siempre al lado de los laburantes, al lado de los trabajadores, que son a los que nosotros tenemos compromiso. Nosotros no tenemos compromiso político con nadie. En el tema de la elección, nosotros únicamente estamos con los trabajadores. Nosotros trabajamos y pensamos en ellos. Nos podemos equivocar en algunas cosas como cualquiera, somos humanos, pero siempre vamos a defender una EPEC estatal integral para que todos los trabajadores de EPEC tengan un futuro mejor. Ahora estamos con el tema de ganancia, que nos salió lamentablemente un fallo del Tribunal Superior en contra. Vamos a la Corte Suprema, con una idea de nacionalizar el conflicto, porque este tema no lo va a resolver Luis Fuerza Córdoba, ni la CGT Unida de Córdoba. Esto tiene que ser todo el movimiento obrero unido. No vamos a entrar en ninguna terciarización. Nosotros, de alguna manera, por la historia, estamos comprometidos a seguir sosteniendo una empresa estatal integrada. Y los que vengan a cubrir nuestros puestos cuando se dé esto que siempre tenemos nosotros, la democracia sindical, cuando compañeros vayan a cubrir la Secretaría General, van a seguir manteniendo la historia de nuestra organización sindical. No hay posibilidad de equivocarse. Comenzábamos preguntándonos cómo se cuenta una historia. Ya estamos concluyendo y hemos intentado contar esa historia. La historia de 70 años de lucha. La historia de hombres y mujeres que han hecho grande este gremio. De hombres como Murúa, Borserini y Sierra que cimentaron un sueño. Hombres de la talla enorme y de trascendencia nacional como Agustín Tosco o de hombres como Lorenzo Racero.
todo cabía y cabe en un sindicato como el de Luz y Fuerza. Los hombres que fueron responsables de su historia la hicieron grande, porque en este sindicato todas las voces resuenan en sus paredes. Fue, es y seguirá siendo un sindicato de puertas abiertas donde entran todas las opiniones, y esa es la grandeza de su historia. Una antorcha y un rayo simboliza el emblema de nuestra institución. Las conquistas sociales sintetizan el poder que tenemos en la unión. Hoy triunfal con amor y sacrificio, Luz y Fuerza con celo maternal, vela siempre por el bien de sus hijos, al amparo de la vida sindical. Luz y Fuerza, compañeros, es nuestro segundo hogar. Debemos ser los primeros en hacerlo respetar. Otro sagrado mandato que tenemos que cumplir es que a nuestro querido sindicato lo debemos defender hasta morir. Con la luz de la antorcha como guía y la fuerza del rayo en nuestro paz, derrocada será la oligarquía y los hombres felices vivirán.